Dios y Padre eterno que moras en la altura de los cielos, nuestro Dios de infinita misericordia, venimos ante el lugar, Señor, que tú has preparado para que, Padre Santo, te rindamos honra, te rindamos gloria y te rindamos, Señor, el culto que tú mereces. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe cada uno de los puntos de este programa y sobre todo, Señor, que tú lo recibas, Padre Santo, no mirando nuestra imperfección, Señor, sino mirando, Padre Santo, nuestro corazón, Padre, que viene dispuesto a adorarte. Nos ponemos en tus preciosas manos y te suplicamos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El mensaje de esta tarde es cómo puedo levantarme, cómo puedo ponerme de pie cuando estoy en quebrantamiento. Y este libro de Hechos, en este capítulo en particular, es crucial dentro de la historia del cristianismo. Y vamos a ver por qué. Yo les adelanto la primera razón. Tenemos la creencia errónea, un pensamiento que se ha desarrollado de parte del maligno, de que si somos cristianos no vamos a sufrir, no vamos a llorar nunca, todo va a ser alegría y felicidad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, versículos 24 al 26, todo lo contrario. Juan 12, 24 y 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto decía de sí mismo. Y en el versículo 25 dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así es que este pensamiento es un pensamiento totalmente equivocado. Jesús mismo fue varón experimentado en dolores, de acuerdo a la profecía de Isaías. Señor, abre nuestro entendimiento para comprender las maravillas de tu ley. Señor, ayúdanos a combatir todos esos pensamientos que nos hacen ser, Padre, perturbados y descuidados en nuestra vida espiritual. Llena nuestro corazón con el Espíritu Santo de la promesa, en el nombre de Jesús. Amén. Y cantábamos muy lindo: creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Y creen lo que Él va a hacer en ustedes. Es una bendición. Un segundo pensamiento negativo es que si a alguien le va mal o tiene alguna enfermedad, es por acarrear una maldición o un pecado. Juzgamos con ligereza hasta que nos toca el turno a nosotros. No sabemos la vida de los demás. Pero antes del quebrantamiento, dice Proverbios 16, 18, viene el orgullo y la jactancia. Queridos hermanos, hay un libro que escribió el doctor Dobson que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y les recomiendo que lo lean urgentemente. Doctor Dobson tiene un sitio, un ministerio dedicado especialmente a la familia. En estos tiempos que la familia está siendo bombardeada, Dios está levantando ministerios. Y este ministerio es altamente edificante. Si usted está teniendo problemas en su matrimonio, en su vida, Él no solamente se dedica a familias nucleares, sino también a familias disfuncionales. Bueno, cerramos el paréntesis y el comercial y volvemos al tema. Hechos 23, qué cosa más, qué capítulo tan interesante, ¿no? Lo digo por muchos sentidos. Pablo en el capítulo 22
había presentado su defensa ante el concilio, ante el pueblo, había testificado acerca de Jesucristo en la misma Jerusalén, y él había sido advertido que por dar su testimonio en Jerusalén lo iban a aprisionar y llevar a la cárcel. ¿Recuerdan que leímos eso? Muchas veces le advirtieron, pero una cosa es que recibas un sueño, una advertencia, y otra cosa es vivirlo. Es muy diferente, ¿no? Jesús mismo le dijo a Ananías: Ananías, ve y dile cuánto es necesario que él sufra por causa de mi nombre, por testificar de mí. Bueno, eso está lindo, oírlo, pero ya cuando lo tienes que vivir es diferente. Y aquí enfrenta todo el poder de esta logia, la logia de los saduceos, con un poder económico, con un poder político, con un poder hasta militar que tenían. ¿Sabes cómo un hombre puede enfrentar tanto poder si es tan débil? Y luego, para colmo, en su defensa dice: yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y se arma la revolución en el concilio, en el Sanedrín, ¿no? El sínodo de los judíos, ¿no? Se arma ahí los fariseos que creen en la resurrección, que creen en los ángeles, que creen en los espíritus, ¿no?, demoníacos y los espíritus buenos, ¿no? Y los saduceos que no creen en nada, que no quieren señales, solamente el templo y el culto en el templo y todo, muy conservadores, ¿no? Pero en realidad los más liberales eran los saduceos. Ellos estaban con Roma coludidos para aceptar algunas costumbres romanas. Y los fariseos eran totalmente en ese aspecto cerrados, solamente las leyes ceremoniales judías. Entonces su defensa resultó ser más complicada para Pablo, porque aparentemente no recibieron su testimonio, y al contrario, dice que estaba ya tal disensión que lo querían ya matar, y lo jaloneaban y me imagino que le jalaban el poquito cabello que tenía Pablo, ¿no? Porque lo pintan como pelón, ¿no? Y le desgarraban las vestiduras y bueno, en fin. ¿Te imaginas? El tribuno manda a los soldados y le dicen: sáquenlo de ahí y de nuevo a la cárcel. ¿Cómo te sientes en la cárcel? Yo pensaba que mi ministerio iba a ser de una gran bendición para esta ciudad. Yo pensaba que iba a ser el pastor de la iglesia del Mesías en esta ciudad, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo se siente? Yo pensaba que iban a escuchar mi testimonio, se iban a convertir estos fariseos y estos saduceos. Y no, está solo en la cárcel. Quizás te puedas sentir hasta defraudado, triste. Quizás hasta puedes sentir, Pablo, ahí en la cárcel: pues yo no sirvo para esto, mejor me voy a hacer tiendas, que para eso soy bueno. ¿No? Yo sé que tú sabes lo que él sintió, porque tú y yo lo hemos sentido en algún momento en la vida, solos en nuestras propias prisiones que hemos construido para destruir lo que Dios nos llamó a hacer. Y esa es la primera parte de esta historia, hasta el versículo 10. Pero bendito sea Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, que se dignó en escuchar a sus siervas y a sus siervos. ¿No es verdad? Versículo 11 es una joya. Subráyalo, repítelo toda esta semana, grábatelo.
¿Quieres leerlo conmigo? Hechos 23:11. A la noche siguiente, o sea, luego, lo dejó pasar un día. A Pablo, sumido en sus pensamientos, en su frustración, en su quebranto de corazón, y se le apareció, se le presentó, ¿quién? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús, no hay ninguna duda, es Jesús. Cuando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lees la palabra Señor, normalmente, muy pocas veces se refiere a Dios Padre. Generalmente la palabra, el título Señor se usa para Jesús. Y ahí hay un secreto que tiene que ver con la Trinidad, con la deidad de Jesús. La palabra griega es Kyrios. Hay dos palabras para Señor: déspotes, que es amo, dueño, y Kyrios, que es autoridad, Señor, el máximo. Y lo que se está usando aquí es Kyrios. Kyrios solamente se usaba para el emperador. Por eso los cristianos, cuando decían César es el déspotes, pero Jesús es el Kyrios, el Señor. Para tú y para mí eso no significa nada, pero para ellos era muy importante, porque el juramento que ellos debían decir es que César era el Kyrios. Y no lo podían decir sencillamente porque la palabra Kyrios, traducida al hebreo, es la palabra Adonai. Y Adonai es la palabra que se usaba para no mencionar el nombre de Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento cuando se leía la palabra. Y para no mencionar el nombre del Señor en vano, los judíos usaban a Adonai, es decir, Dios. Por eso Tomás, cuando confiesa, tú eres mi Señor y mi Dios, está diciendo que Jesús es Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Gloria a Dios. Y eso no lo reveló más que mi Padre que está en lo secreto. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que el Señor vino esa noche. ¿Y cómo estaba Pablo? Les dije, desanimado, desenchufado. Ahorita vamos a hablar de esas cosas. Y lo primero que le dice es: ánimo, Pablo, ánimo. Ánimo viene de la palabra ánima, que significa alma. Y Dios sopló su espíritu sobre la carne y entonces fue un alma viviente, un nefesh, el hombre. Entonces aquí como estar echando un soplo sobre él. Ánimo. Había una promesa, no te molestes en leerla, la voy a leer yo. Está en el libro de Isaías 57. Y te la voy a leer para que entiendas qué es lo que está haciendo Jesús. Aquí está cumpliendo esta promesa. Isaías 57:15. Anótala y cuando puedas la lees allá en tu casa. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Se refiere a Dios. Yo habito en la altura y dice la santidad. Pero después en ese versículo 15 de Isaías 57 dice algo sorprendente: y con él quebrantado y humilde de espíritu. Gloria a Dios. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Repítelo conmigo: con el quebrantado y humilde de espíritu. Y luego nos dice ¿para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, para animar, para vivificar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Tú necesitas a Dios urgentemente. Si estás quebrantado, necesitas a Dios. Deja de pelear contra Dios. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Ánimo, Pablo. Yo estoy contigo. Yo sé que pensabas que ibas a ser el evangelista de Jerusalén y que ibas a convertir a toda la ciudad y ese era tu sueño. Pero no es así como yo trabajo. Pero estoy contigo. Te amo. Ánimo. La segunda cosa hermosa que le dice es: sigue en la misión que te he llamado a hacer. Sigue dando testimonio, y así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así, y le promete la tercera cosa, te voy a enviar a Roma. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la forma en que Dios levanta a sus siervas y a sus siervos cuando son quebrantados, su corazón es humilde delante de Él, es vivificado por Jesús. Ánimo, hija, hijo, ánimo. Yo voy a vivificar tu vida. Yo sé lo que estás pasando, el infierno que dices que vives, la tormenta pasional, los deseos que vienen a tu mente y a tu corazón, los conozco bien. Ánimo. Al corazón contrito y humillado, dijo David, Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántos creen esa promesa? Pero es necesario humillarnos y quebrantarnos de corazón. El orgullo y la altivez ciegan al espíritu, ciegan y bloquean nuestro. ¿Recuerdan que cantábamos? Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, eso que hará Dios en nosotros. No lo permiten hacer. El orgullo, la altivez. Si tú me acompañas a 2 Corintios 10, 4, Pablo más adelante, después de esta victoria, señala a los corintios cómo pueden actuar en contra de aquello que puede ser un complot contra su vida. Porque aquí hay un complot. Recuerdan que unos judíos se juramentaron matar a Pablo, pero Jesús tiene planes para Pablo. Todavía vas a dar testimonio mío en Roma, así es que no vas a morir. Y este complot no te detendrá. Pablo, habiendo aprendido de esto, nos narra en 2 Corintios 10. Si quieres leer desde el versículo 3. Wow, me encanta esto. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es lo que desea la carne? La carne quiere pecado. Tiene hambre y sed de pecar, de rebelarse contra Dios y pararse orgullosamente como la Torre de Babel y decir: yo soy Dios y lo hago a mi manera. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Me encanta el siguiente versículo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué son las fortalezas? Barreras. ¿Qué son las fortalezas? Tapas. Los varones saben cuando digo tapas a qué me estoy refiriendo, porque vienen los miércoles a las 6 de la tarde. Tapas. Tapas en nuestras vidas que nos impiden crecer más. ¿Qué son las fortalezas? Dice más adelante, no solamente fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos falaces. Argumentos
de ninguna manera justificables delante de Dios. Argumentos. Así es que ya te quieres ir de la iglesia, dime las razones, esos son tus argumentos. ¿Te lo digo más claro? ¿O dejo que el Espíritu trate contigo? Yo soy un hombre y pues por lo menos tú y yo quedamos disgustados, pero no te disgustes con el Espíritu Santo. Cualquier argumento falaz, soberbio, ahí lo dice, la que sigue, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo lo que internamente en nuestro carácter nos hace altivos y se revela contra Dios. No, cualquiera puede ser pastor, sí, pero no es fácil ser pastor. Cualquiera puede tocar un instrumento, pero no cualquiera puede ministrar la alabanza. No es fácil. Cualquiera puede ocupar un cargo en la iglesia, pero no faltarán los problemas. Y si no tiene el llamado y no ha sido quebrantado por el Espíritu Santo su corazón, no sirve. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? Es como címbalo que retiñe, ¿no? Como algo que no tiene fondo, está hueco. En ese momento hay que usar las armas espirituales. Y dice, termino este versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así es que Jesús se encarga de destruir este complot a través del sobrino de Pablo, ¿no? Que es el hijo de su hermana, quien descubre este complot ante el tribuno. Y entonces, ¿cuáles son los motivos de nuestro quebrantamiento espiritual? Pregunto yo, cuando sufrimos quebranto espiritual, ¿cuáles son nuestros motivos? Quizás sea la soledad. La soledad nos lleva al quebranto, a las tentaciones, y la tentación da como luz el pecado. Quizás sea la tristeza. Hay personas que se deprimen tanto, ¿verdad? Y hay personas de incomprensión que viven todo el tiempo culpándose por lo que les pasa y no comprenden el sentido de su vida, y por eso tienen esas fortalezas que no pueden derribar jamás, porque no creen capaces. Y sí, no son capaces por sí mismos. Pablo no salió de ahí por sí, salió por la gracia de Jesús. No sé, la infidelidad, el deseo carnal de otra persona que no es tu pareja, ¿no? Y ese deseo no satisfecho, ¿no? El orgullo, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Dijo Pablo, ¿no? Los celos, los deseos de la carne, la insatisfacción, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros llevamos motivos para ser quebrantados. La cuestión es si los vamos a reconocer o no. Usemos las armas espirituales. Y Pablo aprendió a humillarse ante Dios. Todo lo tengo como basura con tal de ganar a Cristo. Aprendió a confesar sus pecados delante de Dios. Conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que subió al tercer cielo y le fueron reveladas cosas que no le es permitido al hombre dar a conocer. Así es que todos esos que hablan de lo que ya fueron al cielo y que regresaron, están
haciendo puras historietas de terror o de alegría, pero no estuvieron ahí. Porque dice Pablo claramente que le es prohibido al hombre hablar de esas cosas. Solamente esas cosas Dios las ha reservado para su momento y cuando estemos todos juntos en las bodas del Cordero. ¿Sí me entiendes? Pero Pablo dice, ese hombre subió tan alto y 3 veces le pidió al Señor, ¿qué cosa? Era el gran pastor, hasta que dijo eso, se acabó. Tengo un aguijón en mi carne y eso es lo que me quebranta todos los días delante de mi Señor. Y le he pedido 3 veces al Señor, quítamelo. Y las 3 veces me ha dicho exactamente las mismas palabras: te basta mi gracia. No, yo no quiero que salgan de aquí juzgados, ni me interesa juzgarlos. Ya hay quien nos juzgue. Yo quiero que salgan de aquí convencidos de abandonar esos motivos de quebranto, porque van a llevarlos a situaciones pecaminosas. Y entre más te resbalas, más hondo caes. Entonces, volver a Dios, confiar en la palabra de Dios y servir fueron las armas espirituales que usó Pablo. Servir a los demás. Recuerdan que él llevó una ofrenda de parte de las demás iglesias porque habían pasado una circunstancia complicada económicamente en la ciudad de Jerusalén. Bueno, él estaba sirviendo. Y el servicio es una manera de destruir esos motivos de quebranto espiritual. Dios va a cumplir su plan. Así es que me encanta porque Pablo pensó que iba a salir solito a Cesarea, ¿no? Y este centurión, Claudio, el tribuno, lo manda y ahí te va, con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, o sea, 400, ¿qué? 470 hombres custodiando a Pablo. ¿Alguna vez te ha custodiado siquiera un guarura? No tienes para pagar un guarura, Pablo tampoco, pero de esa cárcel salió con 470 guaruras. Dicen los historiadores que era la mitad de la fuerza militar que había en ese momento en Jerusalén. La mitad de la fuerza militar romana que había en Jerusalén. Y a caballo, ni siquiera lo llevaron a pie como llevaban a los prisioneros. ¿Recuerdas que a Jesús lo hicieron cargar su cruz hasta el Gólgota? No, a él lo llevaron a caballo. O sea, el cuate iba en su Mustang, perdón por el comercial, desfilando tranquilamente por toda la ciudad y todos los helicópteros, las Hammers, ¿no? Las Humvees y los tanques de guerra custodiándolo. Y el cuate como si nada, como John F. Kennedy en su limusina, ¿no? Saludando a todo el mundo. Me encanta Dios. Cuando Dios va a hacer algo grande contigo, es necesario que pases el quebranto. Pero hazlo ya. Te voy a dar 3 consejos y esos sí son míos. No te desesperes. No te desesperes. Segundo consejo, no trates de tomar atajos. Yo soy una persona así. Quiero solucionar todo, quiero solucionar la vida de todos, quiero solucionar
el país, los problemas, todo lo quiero solucionar. Y Dios me dice, espérate, Oscar. Y cada vez que yo tomo atajos, Dios me dice, así no es. Tercero, no seas sabio a tu manera, no pretendas enseñarle nada a Dios. Escucha. ¿Cuánta gente en la consejería viene a buscar un consejo y luego que recibe el consejo dice, ay, por eso no quería venir con usted, pastor? Es que yo quería hacer lo que quería en mi carne. Y que usted le pusiera visto bueno, ¿no? Kosher, rabino, oso. Así no funciona. No tomes atajos. No seas sabio en tu propia opinión. A veces Dios deja que toquemos fondo y debemos de aprender de esas experiencias. Si tú no escribiste lo que aprendiste de esa experiencia, olvídate, dejaste pasar la enseñanza. Pero aún estás a tiempo. ¿Tú crees que por qué les dije que este capítulo 23 es maravilloso que esté aquí? Porque lo descubrimos. Y descubrimos que Pablo es un ser humano igual que tú y que yo, y pasa un quebrantamiento y está en dificultades, pero Dios va a realizar su plan. Aunque él no sepa lo que está sucediendo en su entorno, porque hay un entorno espiritual que derriba fortalezas, que derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? En tu vida. Para eso vino Jesús, para destruir toda la obra del diablo. Amén. A veces Dios deja que toquemos fondo para que nos demos cuenta de que Él es la roca, siempre ha sido la roca. Y sabes, con la roca hay un problema. O te tropiezas y caes en ella, esto es quebrantarse, o te toca la otra vuelta y esa no te la recomiendo. Te cae encima la roca y te va a desmenuzar. Entiende. Soy tu pastor, entiende. O te tropiezas y caes sobre la roca. O sigues en tu pecado, en tu obsesión, en tu motivo. Y la roca te va a caer y te va a desmenuzar, porque no estás usando la gracia para lo bueno, sino para pecar. Por eso, te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de Gedeón, el juez de la Biblia? ¿Quiénes han leído la historia de Gedeón? No, pues sí, necesitamos quebrantamiento y grave, ¿no? ¿No han leído la Biblia? ¿Recuerdan al juez Gedeón? Se iba a enfrentar a un ejército de 135,000 madianitas. ¿Saben cuántos iban en su ejército? 32,000 hombres contra 135. ¿Ya la ves dispareja? Déjame decirte que aún no está disparejo el asunto. Dios le dice a Gedeón: dile a los hombres que no quieran pelear, pues que se vayan. Y los que sí saben pelear, pues que también se vayan. ¿Y sabes cuántos se fueron? 22,000 hombres. Ahora, ¿sabes cuántos quedaron? 10,000 contra 135,000. Me puedo imaginar la cara de Gedeón esa noche, como la cara de Pablo esa noche, diciendo: ¿qué pasó? Es imposible que ganemos. Es imposible, este cáncer es imposible, este problema es imposible, esta situación moral en la que estoy es imposible.
Veo enemigos por todos lados, veo fortalezas, veo tantas cosas en contra de mi vida. Es imposible. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Gedeón? Léelo en tu Biblia, Jueces 7:2. Hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí. Hola. ¿No? Israel puede ¿qué? Jactarse contra mí. ¿Qué dice el versículo 2? Diciendo, mi mano me ha salvado. La lógica de Dios, cuando lo que Dios hace no tiene ningún sentido. Y con 10,000 venció a un ejército de 135,000. Está en la Biblia. Y Pablo, que no tenía con qué salir de la cárcel, pues fue llevado por una tropa de élite a Cesarea. Así es que quiero que pensemos hoy en los motivos por los cuales Dios nos está llevando a un quebrantamiento espiritual, como iglesia y como personas. Pensemos en qué son las cosas que han logrado que paulatinamente perdamos el interés por Dios y por su obra. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Ya está la creación, así es que esa no es la obra de Dios, esa ya está hecha. ¿Cuál es la obra de Dios? Una nueva creación en Cristo Jesús. La iglesia es la obra de Dios. Desde que te convertiste en presbiteriano y hiciste ese pacto, ¿no? Lo dijiste, esta es la obra de Dios. Me quiero unir a la obra de Dios, quiero vivir bajo el pacto de Dios, bajo la alianza. Bautizaste a tus hijos bajo la alianza con Dios. ¿Has perdido el interés por la iglesia? No me respondas. ¿Por qué no rebasamos el número de los 200 miembros? Si hay quebrantamiento espiritual en esta iglesia. Porque hay tantos escándalos sexuales, escándalos de todo tipo. ¿Por qué no crecemos? ¿Tomamos en serio a Dios, su palabra? Te lo voy a hacer más personal. ¿Por qué se hace tedioso leer la Biblia todos los días? ¿Por qué no pasas tiempo en oración con Dios como cuando recién creíste en Él? Si amas al Señor, ¿por qué no asistes a los cultos de la iglesia? Cuando estabas en tu problema y en lo más grave de tu problema, no faltabas a ninguno. Hay quebranto espiritual. Y mientras esta iglesia y nosotros, los miembros, seamos orgullosos, la iglesia no va a crecer. Porque hay fortalezas que se levantan contra nosotros. ¿Has pensado en alguna vez ya dejar la iglesia? Ay, este pastor es bien pesado en sus predicaciones. Sí, pues estoy gordito, no te puedo caer flaco, tengo que caer gordo. ¿Has pensado en dejar la iglesia? Ahí hay quebranto espiritual, hay motivos de quebranto espiritual. Hay quien no viene a los desayunos para no convivir con sus hermanos en la fe. Ahí hay quebranto espiritual. ¿Sabes que el odio, los celos y todas esas cosas es el veneno que te tomas tú mismo para que te haga daño a ti mismo y piensas que le va a hacer daño a los demás? La falta de perdón, de humildad, se nota.
El quebranto espiritual es un estilo de vida cristiano deseable. El quebranto espiritual es cuando nosotros abandonamos nuestra voluntad absolutamente a la voluntad soberana de Dios. El quebrantamiento significa la destrucción de nuestra propia voluntad. Es la respuesta humilde y obediente a la convicción de la palabra de Dios y al Espíritu Santo, a quien decimos amar. He aquí yo me voy, pero dejaré un consolador y estará con vosotros. Yo habito con el quebrantado y humilde de corazón. Jesús dijo: bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué estás dando testimonio? ¿Del reino de Dios o del antirreino? Con tus actitudes, ¿de qué estás dando testimonio? ¿Del reino de Dios o del antirreino? Con la educación de tus hijos, ¿de qué estás dando testimonio? ¿Del reino de Dios o del antirreino? Es cosas que pensar, ¿no? Quizás todos nosotros, igual que Pablo y Gedeón, hemos llegado a ese momento. Y es el Espíritu Santo el que, por alguna razón, quiso que hoy platicáramos de esto. Ahora, yo te quiero pedir un favor, ya para concluir. El Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida a través de este pasaje, en este mensaje. Quiero que cierres tus ojos. Todos cierren sus ojos. Y si tú tienes la convicción de que tienes un quebranto espiritual en tu vida, te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Es tiempo de romper eso que te está quebrantando. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Ponte de pie. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo sí quiero orar por ti. Si tú estás convencido, si no estás convencido, quédate sentado. De que es tiempo de levantarte de tu quebrantamiento espiritual. Ponte de pie. Que es tiempo de vivir la gracia de Jesucristo. Ponte de pie. Ahora te voy a pedir otro favor, más grande y más complicado. Haz un acto de fe y ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Haz un acto de fe y ven aquí al frente. No sé cuál sea el motivo de tu quebrantamiento. Dios lo sabe. Ven aquí al frente. Este es tu tiempo, esta es tu hora. Tú que estás de pie, que estás convencido, ven aquí al frente. No importa que no haya lugar aquí en los cojines, puedes estar aquí al frente. Es Dios el que te está llamando. Abandonar ese motivo que estás desde hace mucho tiempo, deseando que Dios hable de eso contigo. Bueno, este es el tiempo para hablar con Él. Este es el tiempo en que Dios va a manifestar su poder en tu vida. Y todo lo que ha estado quebrantando tu espíritu, toda esa fortaleza, todos esos pensamientos, toda esa altivez de corazón van a ser destruidos en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Y donde está el Espíritu de Dios, gobierna, reina, no permite que otro espíritu domine. No permite que otro espíritu, que la carne tenga tiempo para madurar el pecado. Arrepiéntete y ven acá al frente. Arrepiéntete y ven aquí al frente. No te dé vergüenza. Deja que Dios trate con tu vida. Sé humilde como los demás.
El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los que son violentos en las cosas de Dios, los que usan esas armas espirituales que no son sino para destruir fortalezas, vanos pensamientos carnales, deseos, altivez del corazón, los que son violentos, los que toman estas armas, la armadura de Dios, lo arrebatan. Señor, gracias por la vida de todas tus siervas y tus siervos aquí. Gracias porque hoy están experimentando paz. Hoy todos esos motivos de quebrantos están puestos delante de ti, Señor, como lo hizo el apóstol Pablo y Gedeón, y dijeron: yo no puedo. Pero para eso viniste, Señor, para animar nuestro corazón. Porque aunque sople la tempestad, aunque el enemigo como león rugiente ande alrededor buscando a quien devorar, no tiene ningún poder y autoridad sobre tus hijas, sobre tus hijos. Bendice, Señor, a tus hijas, bendícelas, llénalas del Espíritu Santo, Señor. Yo quiero orar por sus vidas, Señor. Gracias por estos hombres, por estas mujeres que hoy serán diferentes, Señor, y hoy van a predicar este evangelio a los que están quebrantados de corazón en esta ciudad, Señor. Hoy van a recordar esta predicación, este capítulo de Hechos 23, y van a recordar la palabra de Jesús: hija, hijo, ten ánimo, yo estoy contigo. Hija, hijo, yo soy el que vive. Estuve muerto, mas he resucitado. Tengo todo poder y autoridad. Por tanto, ve y haz discípulos a todas las naciones. Ten ánimo, no desmayes. Yo he visto tu arduo trabajo, yo he visto lo que has hecho, y te voy a pedir que te esfuerces, porque vienen cosas más grandes. Tú necesitas llegar a un objetivo en tu vida que yo he trazado, y aunque haya complots en contra de tu vida, y aunque haya circunstancias difíciles, no te voy a soltar, porque yo te traje a este quebrantamiento para levantarte, porque tú no puedes levantarte si no es con mi presencia, dice el Señor. Yo estoy con el quebrantado y el humilde de corazón. Bienaventurados los que tienen limpio el corazón, porque ellos verán a Dios. Y tú sabes que esta es la voz del Señor, porque Pablo conocía a Jesús, y tú lo conoces y le has visto, y Él te ha hablado a través de su palabra. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Que el Señor santifique por completo a todos. Que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así oramos y así lo creemos. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden abrazarse ahí con las personas que pasaron aquí adelante. Pueden darse un abrazo, por favor. Dios ha tomado tu quebranto en sus manos. Ten ánimo, pues vas a dar testimonio mío. Gloria al Señor. Amén.
Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de obscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz.